Es una realización de El Tablero Producciones. Ya llega la actualidad económica, la realidad política. Datos claves para entender que la percepción y la realidad no concuerdan, para adelantarse a lo que va a pasar. Ya llega Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos comienzo a una nueva edición de este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los lunes de 16 a 17 por la M1220 Comedios. Estaremos con ustedes los próximos 58 minutos con la participación en unos minutos más de Fernando Alonso, también con Pilar Wolfe, que bueno, el día de hoy no podrá estar presente en el estudio, pero participará vía remota en el programa como siempre. Estamos con Javier Martínez en Operación Técnica. Mi nombre es Marcelo Batis, soy el conductor de este programa en un día, podemos decir que agradable, ya no con el calor sofocante que teníamos hasta hace un par de días, pero bueno, luego de la lluvia y la tormenta que tuvimos entre anoche y hoy a la madrugada, bueno, ahora parece que soplando un viento bastante fuerte. Esto cambia un poco la tendencia, pero igualmente estamos con una temperatura de 24 grados 3 décimas. Ya se superó la máxima pronosticada de 24 grados. Y para lo que resta de la semana se prevén días nublados y también mínimas por debajo de los 20 grados, más cerca de los 10 que de los 20, podríamos decir, mínimas de 13, 14, 15 grados, pero con máximas más o menos similares a las que tenemos en este momento en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Así que aprovechemos este buen tiempo, está más que despejado el tiempo, así que para disfrutar. Y ya metiéndonos de lleno, dejando de lado el tema meteorológico y metiéndonos de lleno en la realidad política y económica, bueno, hace unos minutos, hace un par de horas, estuvo el presidente Javier Milei en un acto realizado en la Finta Chualá, donde reiteró algo que ya había dicho la semana pasada, que la recesión se terminó. Incluso fue mucho más allá y dijo que en unos pocos meses Argentina la economía va a volar, va a empezar a volar, va a estar volando. E insistió con otro argumento que no es novedoso en él, pero que si lo ponemos a analizar con este anuncio de que terminó la recesión y que la economía va a volar, tenemos que hacer alguna acotación al margen al respecto, porque nos parece que, en cierto modo, al menos en el corto plazo, podría ser una contradicción. Cuando dijo que estaba contento de inaugurar una obra de capitales privados y no una obra pública como hacían otros gobiernos, y dijo, porque entre otras cosas no puedo inaugurar una obra pública porque yo decidí terminar de cuajo con la obra pública. Al respecto, bueno, no vamos a opinar acerca de las decisiones. Él obviamente ganó las elecciones en buena ley, tiene todo el derecho a aplicar su programa económico. En los programas económicos de los gobiernos se puede tener mucha obra pública, poca obra pública o ninguna obra pública, como es lo que aspira a tener Milei. Decimos aspira porque por el momento hay todavía obras públicas que quedaron rezagadas de periodos anteriores, que están comprometidas con financiamiento de organismos internacionales, pero una vez superado ese remanente, lo podríamos llamar así, se terminaría, al menos en la gestión de Milei, con la obra pública. Bueno, al respecto tenemos que decir, Milei dice que terminó la recesión. Obviamente todos los gobiernos, no solo todos los gobiernos quieren dar buenas noticias, en algunos casos fuerzan la realidad para dar noticias que son más buenas de lo que realmente son. En algunos casos incluso transforman las malas noticias en buenas, pero bueno, eso es típico de un gobierno, nadie va a estar obligado a declarar en su contra y todo el mundo, en mayor o menor medida, está en campaña electoral permanente. Lo que tenemos que decir, si bien todos los gobiernos tienen el derecho a hacerlo, los periodistas modestamente podemos decir que también nuestro derecho, si no la obligación, de poner las cosas en su lugar, o al menos intentar ponerlas en su lugar.
¿Terminó la recesión? Bueno, por el momento no hay un indicador oficial que lo avale. Sí hay sectores que ya dejaron de caer, que comenzaron a crecer, pero son eso, algunos sectores, no es la economía en su conjunto. Todavía hay otros sectores que no están creciendo, todavía hay sectores que todavía reflejan caídas, y el principal componente de una economía, por lo menos de la economía argentina, históricamente, el principal componente, el componente del PIB, que es el consumo, no repunta. El consumo en general, el consumo masivo y no tan masivo, está en unos niveles bajísimos. Lógico, después de los recortes al poder adquisitivo que hubo en los primeros meses de este año. Quizás en algunos sectores ahora se esté recuperando, pero en términos generales tenemos que decir que el consumo está en caída, lejos de una recuperación. Y el consumo, repetimos, es el principal componente del PBI, con lo cual no puede haber fin de la recesión mientras haya caída de consumo. Al menos que haya un crecimiento descomunal, inusitado de la inversión que consiga compensar la caída del consumo. No es el caso en este momento en la Argentina. Lo que sí tenemos que decir, nobleza obliga, es que no estamos en los niveles recesivos de principio de año. Algunos sectores están creciendo y no sé si podemos decir que ya terminó la recesión, pero sí que está en vía de finalizar. Quizás el año que viene, quizás en los próximos meses, ya queda poco tiempo para la finalización de 2024, pero quizás en el 2025 y seguramente en el 2025 podamos decir que terminó la recesión. Está pronosticado en el proyecto de presupuesto un crecimiento del PIB del 5%, más allá de que es una estimación oficial. En general, las estimaciones de todas las consultoras privadas apuntan a que el año que viene se va a crecer. Ahora bien, Milei dijo que no solo se va a crecer, sino que va a volar la economía. Repetimos, todos los gobiernos tienen el derecho y a veces fuerzan un poco la realidad para mostrar información más buena de lo que realmente es. Por el momento no tenemos indicadores, no tenemos datos precisos que indiquen que la economía vaya a volar. Sí que vaya a crecer. Sí que en algunos sectores va a crecer mucho. Sectores que a lo mejor desde acá, desde nuestra situación de habitantes de una urbe, no podamos palpar de cerca. Pero, por ejemplo, la actividad energética ya está creciendo y va a crecer mucho más, de la mano no solo de Vaca Muerta, no solo del petróleo, sino también de las energías renovables, de la minería, de la economía del conocimiento, del agro. Ahora falta un repunte, por ejemplo, en sectores industriales más cercanos a la vida urbana. Falta un repunte en el comercio, que es la contracara de lo que estábamos hablando del consumo. Hasta que no se completen crecimientos en estos sectores que todavía están en deuda, no vamos a poder hablar de que la economía esté volando. Por eso, pongamos las cosas en su lugar. Estamos mejor que hace unos meses atrás, seguro. Terminó la recesión, no podemos afirmarlo con total certeza. Podemos decir que está en vías de terminar. ¿La economía va a volar el año que viene? Quizás vuelen, quizás, no lo podemos negar, pero tampoco podemos afirmarlo con total certeza. Dicho esto, dijimos al principio que en este discurso también Milei habló de que, repitió por enésima vez que en su gobierno se va a terminar la obra pública. Bueno, si queremos que la economía vuele, hay que tener en cuenta que muchas actividades del país dependen de la obra pública. Y eso se refleja, por ejemplo, en la caída de los despachos de cemento. Los despachos de cemento vienen cayendo 19 meses seguidos en la comparación interanual. En las comparaciones mensuales, algunos meses crece, otros no. En octubre cayó, en septiembre creció, pero es así, alternado. Alternado y, repito, son comparaciones mensuales, o sea, tomadas sobre meses que ya de por sí son bastante pobres, paupérrimos en cuanto a base de comparación. Es más, se corre el riesgo de que los despachos de cemento del 2024
sean incluso más bajos que los del 2020, año de la pandemia. Recordemos lo que era la pandemia, el sector de la construcción. No era uno de los sectores esenciales. Con lo cual, marzo, abril, mayo, junio del 2020, la construcción estuvo virtualmente paralizada. Y sí, virtualmente estuvo paralizada. Así todo, ese 2020 puede llegar a tener indicadores mejores que los de 2024 en construcción. Seamos justos también, en otros sectores, como dijimos, hay crecimiento. Otro sector que está muy vinculado y que tiene que ver también con la obra pública es el de la madera. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en las zonas urbanas, en el área metropolitana, en las grandes ciudades, quizás no se palpe de manera directa la importancia de la actividad maderera, la actividad forestal. Pero en provincias como Misiones, Corrientes, Neuquén, Río Negro, la actividad maderera es fundamental. En Misiones ni hablar. Datos de la Federación Argentina de la Industria de la Madera indican que el 60% de la actividad forestal argentina depende de la obra pública. Datos de la Cámara Argentina de la Construcción, dichos por su propio presidente, Gustavo Weiss. La construcción no puede sobrevivir sin obra pública. Quizás sea una exageración, obviamente cada cual tira el agua para su molino, pero de por sí la actividad de la construcción cayó muchísimo y sigue cayendo. Así que en esa situación estamos, con una economía que tímidamente empieza a mostrar algunas actividades que están dejando atrás la recesión. Nos referimos, por ejemplo, a la venta de automotores, a la producción de automotores también. Algún que otro sector más vinculado a la industria. El agro desde ya creció muchísimo, pero teniendo en cuenta que la base de comparación es un 2023 signado por la sequía. La actividad petrolera, la actividad energética de las renovables, el gas ni hablar con Vaca Muerta. Todos esos sectores están creciendo. Pero repetimos, no es un crecimiento completo, no es un crecimiento global que alcanza toda la economía. Para decir que la economía crece, para decir que la recesión se terminó y mucho más para decir que la economía va a volar, hace falta un trecho bastante largo para recorrer. Y mientras esperamos que ese trecho se recorra y esperemos que en el 2025 podamos decir que así efectivamente fue, vamos a dar paso al homenaje musical del día. Y vamos a recordar a un músico muy vinculado también, así como la semana pasada recordamos a Quincy Jones como una especie de música de fondo de nuestras vidas, porque en películas, en programas de televisión, en series, por todos lados hay música de Quincy Jones, que incluso en muchos casos ni siquiera sabemos que era de él. En este caso también tenemos que hablar de Ennio Morricone, alguien que en el día de ayer hubiera cumplido años, falleció lamentablemente hace unos 4 años. Ayer hubiera cumplido 96 años exactamente, nació el 10 de noviembre de 1928 en Roma, y es autor de música de películas recordadísimas, junto a Nino Rota, otro grande de la música italiana. Y en este caso vamos a recordarlo con 2 temas. En el primer caso, una película que nos ha hecho llorar a moco tendido a todos. Nos referimos a Cinema Paradiso, un clásico cuyo autor justamente es este hombre que estamos recordando ahora, Ennio Morricone. Luego de la tanda escucharemos entonces el tema incidental de Cinema Paradiso y luego nos pondremos en contacto con Fernando Alonso para continuar con la información en este programa que se llama Precisiones. El mundo de las finanzas y sus secretos. Anticipate a lo que viene, sin complejos. Precisiones, con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Para que puedas ver más allá de lo cotidiano. Para que el futuro no te desestabilice. Seguí compartiendo Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet.
seguimos en Precisiones, nos comunicaremos en unos minutos con Fernando Alonso, un inconveniente técnico aparentemente, pero bueno, en unos minutos lo solucionaremos, así que nos pondremos en contacto con Fernando. Mientras tanto, aclaremos que, actualicemos los datos del tiempo, bajó un poco la temperatura, de 24,3 ahora estamos en 22 grados 5 décimas, así que bueno, se superó pero levemente la máxima pronosticada de 24, la verdad 3 décimas no es para tanto. Pero bueno, recordemos que mañana el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC, va a dar a conocer la inflación de octubre. Se espera para octubre que se perforen 2 pisos. Por un lado, bueno, el piso que todo el mundo espera, que es el piso del 3%, se supone que la inflación va a estar levemente debajo del 3%, igualmente si llega al 3%, 3,1 no va a ser un fracaso, teniendo en cuenta que venimos de inflaciones del 4%, del 3,5% en septiembre, o sea que seguiría con la tendencia a la desaceleración. Igualmente la mayoría de las consultoras, e incluso dentro de despachos oficiales, se cree que va a estar en torno entre el 2,5 y el 3%. Ese sería el piso a perforar en cuanto a la medición mensual, pero también se va a perforar el piso interanual. Recordemos que venimos después de tocar en mayo un máximo interanual cercano al 290%, ya muchos especulaban con que en algún momento del año se iba a llegar a más del 300%. A partir de ahí, en medida que los índices mensuales iban desacelerando y por otra parte se comparaban con índices mensuales del año pasado que para el mismo mes iban creciendo, la lógica indicaba que la tasa interanual iba descendiendo. Y bueno, de esos casi 280 y pico % que hubo en mayo, caímos al 209% en septiembre y ya para octubre, casi seguro podemos decir, lo podemos firmar con las dos manos, porque para que no supere el 200% la inflación tiene que ser más o menos del 5%, nadie prevé que se llegue a tanto, pero la inflación va a estar en torno al interanual en torno del 190%. Igualmente los índices, tenemos que reconocer, son altísimos, bajaron muchísimo respecto de lo que venían siendo. Para fin de año se espera, al menos es lo que prevé la mayoría de las consultoras consultadas, valga la redundancia, por el Banco Central en el llamado relevamiento de expectativas de mercado, que la inflación cierre el año en torno del 120%. Esto es más de 90 puntos menos que el 211,4% del año pasado, pero igualmente estamos hablando de 3 dígitos. Si uno lo compara con lo que es el resto de América del Sur, reitero, América del Sur, no estamos hablando de países hiperdesarrollados ni mucho menos, ni de países con economías pujantes y potentes y completamente estabilizadas, sino estamos hablando de nuestros vecinos, de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela no, pero bueno, son países que tienen un dígito anual, repito, un dígito anual. Y en algunos casos, como Perú y Ecuador, ese dígito es incluso menor a la inflación que, en el mejor de los casos, Argentina podría llegar a tener en un mes. Obviamente, la brecha entre lo que era la inflación argentina, lo que es ahora, en comparación con la brecha, con los índices de los otros países de América del Sur, se está reduciendo. Se está reduciendo, obviamente, si Argentina venía en diciembre del año pasado con una inflación del 25,5% y ahora estamos hablando de una inflación que podría llegar a ser 10 veces menos que eso, la brecha se redujo, pero igualmente sigue siendo altísima. E igualmente, hasta para los cálculos más optimistas, seguirá habiendo brecha el año que viene. Recordemos que, según el proyecto oficial, o sea, es el más optimista de todos, el proyecto oficial de ley de presupuesto, para el año que viene se espera una inflación del 18,3% en todo el año. O sea, no estamos hablando de 3 dígitos, pero estamos hablando de 2. Al respecto, tenemos que decir que Perú tiene una inflación interanual, o sea, en 12 meses, del 1,73%.
O sea que ya hoy es más de 100 veces menor que la Argentina, e incluso el año que viene, en el mejor de los casos para la Argentina, va a ser 10 veces menor también. Si uno, aparte de las previsiones que hace el gobierno, toma las previsiones que hacen las consultoras, repetimos otra vez, en base al relevamiento de expectativas de mercado, para el año que viene se espera un 31,4% según el promedio de las consultoras. Dice, bueno, está bien, se bajó bastante de los niveles actuales, cercanos al 200%, el 31% es un logro importante. Seguramente en el 2026 ya vamos a estar en línea con el resto de los países. Bueno, parece que tampoco, porque según las consultoras, en el 2026 la inflación estaría en torno del 20%. Supongamos que le pifien como le vienen pifiando, en vez del 20 sea del 15, del 13, del 12. Seguimos hablando de 2 dígitos. Y aunque hablemos del 9% de un dígito, sigue siendo alta para el resto de América Latina cuando lo contrastamos con los datos que vamos a dar a conocer ahora. Por ejemplo, les voy a dar los datos de inflación de octubre. Después de Fernando, ahora nos ponemos en contacto con Fernando Alonso y después vamos a dar los datos de inflación de octubre del resto de los países para contrastarlos con la realidad argentina. Por nuestra parte, ahora nos ponemos en contacto con Fernando. ¿Qué es? Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una tarde de mucho viento en la ciudad, lo cual Sí, complica todo un poquito. la verdad, sí, las comunicaciones con el viento, la verdad, se complican, sí. Estamos buscando un lugar protegido del viento para que la comunicación sea más fluida. Sí, ahora te escuchamos bien. Ahí está. Bueno, vos sabés que estaba escuchándote, ¿no? Pero estaba hoy repasando algunos números que me parecen interesantes tener presente, porque ya termina, o ya estamos a mediados de noviembre, y a poco de cumplirse el primer año de gestión de la administración de Javier Milei, ya no tiene algunos indicadores o la posibilidad de sacar algunas conclusiones de qué es lo que pasó en estos, por ahora, 11 meses. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención y que lo quería compartir con la audiencia y por supuesto también con vos, Marcelo, que es cómo fue variando la venta, la proporción de autos importados sobre el total de venta de las concesionarias. El año pasado había una proporción que era en algunos momentos 6 autos nacionales por cada 4 importados. Después fue más o menos variando, un poquito más, un poquito menos, pero siempre estaba en esa proporción. Llegó a un pico de casi 7 autos nacionales por cada 3 autos importados. Hoy esa proporción es exactamente al revés. Hay un más importados. 65% de autos importados que venden las concesionarias contra un 35% de autos producidos en el país. Y si bien a primera vista uno dice, bueno, eso no es lo relevante es qué pasó con la producción, aumentó, disminuyó, estamos vendiendo más autos, estamos exportando más autos, cambió esa ecuación. Bueno, los números no son buenos. Cayó 20% en el acumulado del año la producción de unidades, por lo tanto no es que hay más venta de autos importados porque se venden más autos o hay más venta de autos importados porque se están exportando más autos. Hay más venta de autos importados porque para un sector de la sociedad el dólar está considerado barato y es un buen momento, una buena oportunidad de invertir en activos dolarizados, y los autos importados a la larga son un activo dolarizado y eso es lo que están evaluando a la hora de tomar la decisión. Y cuando se venden menos autos, se venden menos autopartes, se venden menos producción local, y con un dato que me parece que es para comparar que es relevante.
En estos meses donde los autos importados desplazaron a los autos nacionales de la preferencia del público, se registró también una caída muy importante en la venta de consumos típicos de los sectores más bajos de la sociedad. Por ejemplo, se desplomó en forma histórica la venta de leche fluida y de leche en polvo. Más del 30% cayó la venta de leche en polvo, que siempre está asociada a los sectores de menos ingresos, porque son los que aprovechan, ya sea a través de programas sociales, programas estatales o incluso de organismos o de organizaciones no gubernamentales, la leche en polvo es la que se distribuye. Bueno, 30% cayó la venta de leche en polvo. Cayeron las ventas de los supermercados en forma notoria, están arriba de 20% en la comparación interanual. Entonces, hay un cambio del modelo de consumo y de quiénes son los ganadores y perdedores de este consumo, que se va consolidando a lo largo del año, y que me pareció, Marcelo, que estos números ayudan a interpretarlo, a entenderlo un poquito mejor. Crece la venta de cualquier producto importado, no importa si es un auto o un paquete de fideos en las góndolas de los supermercados, y cae la venta de los consumos más asociados a los sectores de menos ingresos, incluido, por supuesto, la leche y la carne, que es un consumo histórico de los argentinos y que está en pleno retroceso. Y sí, realmente sí. Justamente cuando comenzamos el programa tomamos la frase que había dicho Milei hoy en el acto en Huala, que decía: en unos meses la economía va a estar volando, y advertimos eso. El principal componente del PBI es el consumo, y si bien hay actividades que están creciendo, como puede ser la energía, supongamos, o la minería, si el consumo no crece, no se puede hablar de que la economía crezca. No, incluso cuando uno mira los números en forma macroeconómica, ¿no? Es decir, los números de los sectores que conforman el PBI, se da cuenta que lo que está sucediendo es que se reactivó o se recuperó el campo de la sequía histórica, crece la producción de energía y la distribución de energía gracias a la obra de gasoducto Néstor Kirchner, y ahora la reversión del gasoducto del norte, dos obras públicas históricas del país, la última, por supuesto, que se terminó el año pasado y que recién este año empezaba a tener efecto, y eso es lo que explica, por un lado, el crecimiento estadístico de la economía, y por el otro, explica también por qué ese crecimiento no llega al conjunto de la sociedad, ¿no? Es un crecimiento altamente concentrado y más de características contables, estadísticas, por efecto estadístico, que por mayor nivel de actividad económica interna. Seguramente, sí. Y bueno, sí, realmente, aparte, no hay datos estadísticos oficiales que avalen este optimismo de Milei por el momento, ¿no? Sí, yo por lo menos repasando no los encuentro. De hecho, ayer se jactó el presidente en estos días se jactó el presidente de no realizar ninguna obra pública, sí, hoy de que él no inaugura obras públicas, porque no hay obras públicas, pero se apresuraron en cambiar el nombre a todas las obras públicas que necesitaron, sí, como el Centro Cultural Néstor Kirchner, el CCK, o el gasoducto Néstor Kirchner. Es decir, les molesta hacer obras públicas, no quieren hacer obras públicas, pero tampoco quiere que se reconozca a quienes sí hicieron obras públicas en Argentina. Sí, bueno. Es esta visión de que las obras públicas son malas, pero me apropio de las obras públicas que ya se hicieron. Sí, pero aparte otra cosa, si estamos hablando de que la economía crece, un gran componente de la economía es la obra pública. A lo mejor uno no lo llega a ver de forma tan directa en una ciudad como Buenos Aires, pero en el resto del país sí. Por ejemplo,
la actividad del cemento y la actividad de la madera están íntimamente vinculadas a la obra pública. Y en ese caso, el cemento es patético, como se viene observando ya, no sé, creo que 19 o 20 meses seguidos de caída interanual. Sí, cae la venta y la producción de cemento, cae obviamente también la producción de madera, pero cae fundamentalmente el empleo en esos sectores, ¿no? Sí. Y especialmente el sector de la construcción, que es donde mayor mano de obra demanda y en periodos más cortos de tiempo, porque la industria, que suele tener sueldos, salarios y beneficios sociales más grandes, más importantes, es muy poco flexible al incremento de la demanda laboral, porque las fábricas llevan todo un proceso a aumentar la producción y tomar la decisión de inversión en equipos que luego demandarán mano de obra. En cambio, la construcción tiene una rápida incidencia sobre la mano de obra. Cuando se abre una obra, enseguida se contrata a los trabajadores, cuando termina, obviamente, se despide, pero cuando hay dinamismo en la obra pública, tenés 500.000 de personas más ocupadas. Y ese 500.000 de personas hoy no están ocupadas en Argentina, con todo lo que implica en la composición familiar, ¿no? Porque son 500.000 de familias que están sin ingresos. Sin olvidarnos también que ya que hablamos de la caída del consumo, bueno, el comercio también es otro gran generador de empleo, que obviamente está a la expectativa. Por el momento, bueno, ha caído bastante en los primeros meses del año y ahora al menos, bueno, detuvo su caída, pero crecimiento no tiene. Sí, detuvo su caída. Donde se registra algo de crecimiento es en los shopping, ¿no? En agosto ya hubo un crecimiento en las ventas, y esto está asociado a la nueva estructura de distribución del ingreso en Argentina, donde los sectores concentrados o los sectores de altos ingresos le ganaron a la inflación y el resto de la sociedad perdió. Si sos empleado público, mucho más; si tenés una jubilación, mucho más, pero en conjunto todos los que dependen de los salarios perdieron, y todos los que dependen o los que tenían altos ingresos han logrado incluso mejorar sus ingresos respecto de la inflación. Seguro. Bueno, Fernando, nos quedamos sin tiempo, así que seguiremos hablando de este tema y de otros temas más que se sumen a la agenda económica y política argentina la próxima semana. ¿Qué te parece? Nos vemos, Marcelo, un abrazo. Nos vemos, Fernando, un abrazo. Ha sido Fernando Alonso, refiriéndose justamente a los datos de la economía, a propósito de este anuncio con el cual habíamos arrancado el programa, acerca de ese forzado optimismo del presidente Javier Milei en el anuncio de hoy, al decir que se terminó la recesión y que en pocos meses más la economía va a volar. Fuera de eso, bueno, vamos ahora con la tanda correspondiente y luego nos ponemos en contacto con Pilar Wolfert. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Proseguimos con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfert en Precisiones.
seguimos en Precisiones cuando pasaron 41 minutos de las 16 y creo que en cuanto a conexiones tenemos más suerte ahora con Pilar. ¿Ya estás conectada, Pilar? Sí, ahí la vemos. Bueno, la vemos porque no la podemos escuchar por el momento. A ver, ¿te escuchamos ahora? ¿No me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos bien, perfecto. Bueno. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Ahí andamos. Lo escuchamos recién. Parece que con el viento hay algunos problemas en la comunicación en el día de hoy, pero bueno, al menos te estamos escuchando en buenas condiciones ahora. Bueno, qué suerte, me alegro. Bueno, Marce, esta semana el tema clave va a ser el tema de inflación, que vos estuviste hablando hoy al comienzo del programa. Y también el tema de la recaudación fiscal. Eso va a ser otro de los temas otro de los datos que se va a conocer esta semana. Hay que ver si el gobierno logra sostener el superávit. La expectativa es que sí lo haga. Ellos vienen asegurando que lo van a lograr, así que bueno, igualmente como hacemos la salvedad siempre, una cosa son los gastos de vengados y otra cosa los gastos que están en la planilla, digamos, ¿no? Los que se ejecutaron y los que no se ejecutaron. Teniendo en cuenta los gastos de vengados, pareciera como que lo va a lograr, pero hay que ver, el número definitivo se va a conocer el viernes de esta semana. Por otro lado, también hay que estar atento al dato de salarios, que el gobierno viene insistiendo mes a mes que le vienen ganando a la inflación. En los datos es cierto, pero tengamos en cuenta que vienen de una pérdida muy fuerte desde diciembre, cuando la inflación fue del 25%, no se le ganó a la inflación, al mes siguiente tampoco, que también fue de 2 dígitos, en torno al, no me acuerdo si al 15 o al 13%, fue en enero. Y así siguió por unos meses, hasta que cuando la inflación empieza a desacelerarse, sí es cierto que los salarios le empiezan a empardar o a ganar a la inflación. Pero bueno, el poder adquisitivo perdido es muy fuerte y también hay que tener en cuenta la inflación en dólares que hubo, ¿no? Porque recién hablaban con Fernando un poco de los precios de los productos importados que están teniendo como bastante demanda en el mercado porque empieza a llegar algunos productos. Pero bueno, lo cierto es que hemos tenido una inflación fuerte en dólares en Argentina. De hecho, el poder adquisitivo de las personas en dólares cayó muy fuerte y esto fue también notorio, ¿no? Por otro lado, estamos viendo un mercado de cambios donde el peso se venía depreciando muy fuerte respecto del dólar y esto le está trayendo problemas a Argentina en varios frentes. Pero, digamos, esto responde a la evolución del tipo de cambio, ¿no? Claramente, el tema de un peso que se va depreciando respecto del dólar incide en que el peso baje, pero ahora se agrega un elemento nuevo que perjudica la competitividad de la Argentina a nivel internacional, que es la devaluación de las monedas de los mercados emergentes, principalmente de Brasil, respecto del dólar, quiero decir, ¿no? Tenemos un real que está muy depreciado respecto del dólar, y esto hace que Argentina pierda más competitividad aún que la que había perdido por el atraso cambiario que tiene. Porque estas dos variables están relacionadas también con el tema inflacionario, porque vamos a ver un dato de inflación que es verdad que viene bajando en relación a la emisión monetaria. La emisión monetaria en el último tiempo bajó mucho en relación al ritmo al que venía, ¿no? Sobre todo porque si bien está más alta que hace un año, en octubre estuvo alrededor de la emisión monetaria creció alrededor de un 10% respecto a un año antes, lo cierto es que en el dato mensual fue 1,2% inferior al mes anterior. Entonces, bueno, esto resulta un poco engañoso, porque sigue habiendo inflación que se refiere a la emisión monetaria. Y eso es lo que justamente hablaba hoy Milei en la presentación que hice en una fintech de Argentina, una de las principales billeteras virtuales, y viene hablando hace tiempo de esto ya, ¿no? De el tema de la emisión, de que la emisión es la principal causa de la inflación, digamos, ¿no? Lo cierto es que lo que viene pasando es que el gobierno viene quitando pesos del mercado. Esto está haciendo que el peso un poco se fortalezca, pero esto no es necesariamente positivo para la economía. ¿Por qué? Porque lo que se está generando es como un cuello de botella en la demanda de pesos. De hecho, los créditos en pesos, por ejemplo, están empezando a crecer y los bancos están por la baja de tasa que generó, porque esto lo acompaña además con una baja de tasas.
Entonces esto hace que se esté generando un cuello de botellas en el mercado de crédito, los bancos están necesitando mayor liquidez, van empezando a absorber pesos del mercado y en la plaza hay menos pesos. Esto le quita presión al dólar, por un lado, que empieza a bajar, como estamos viendo, sumado al blanqueo en dólares que se hizo, hay mayor dólares en la plaza, justamente por el blanqueo, y porque el gobierno lo que buscaba forzar era que la gente meta los dólares en la economía. Hablaron de eso específicamente en el último tiempo. Entonces, bueno, estamos viendo una situación muy particular de la Argentina a nivel monetario, en la que le quita competitividad al comercio exterior, pierde posibilidad de venta a otros países, logra el cometido de mantener la inflación pisada por el 2% mensual que viene llevando el tipo de cambio, pero por otro lado, también contiene la emisión, o sea que la parte de emisión que corresponde a la inflación, o sea que no corresponde a dólar, que sería este 2%, lo logra controlar. De esto habla Milei cuando se refiere a la inflación monetaria, pero de alguna manera estrangula la economía. Por eso el gobierno, algunas consultoras empiezan a hablar de una dolarización de la economía, empiezan a hablar de esta puesta en marcha de la tan mentada competencia de monedas en la economía argentina. Pero se encuentran con un problema, que el argentino no está volcando dólares de economía, lo que está haciendo es cambiar esos dólares y volcar pesos, en todo caso. Incluso contra su conveniencia, porque no les conviene cambiar dólares, porque el tipo de cambio está bajo. Entonces, bueno, ahí está habiendo un frente difícil para el gobierno. Digamos, si bien su objetivo era bajar la inflación, controlando la emisión y bajar el dólar, haciendo que el peso suba de valor, lo cierto es que esto le está trayendo problemas. Y el frente externo no lo está ayudando por lo que se está dando en Estados Unidos, este triunfo de Donald Trump, la expectativa respecto de las tasas hacia adelante, que parece que van a seguir bajando, aunque ahora el triunfo de Donald Trump, por otro lado, también pone un velo de duda sobre eso, ¿no? Como su enemistad con Jerome Powell y las críticas que hace a la Fed son fuertes, y él creen que hay que defender la economía de Estados Unidos. Bueno, por ese lado, hacia adelante, puede haber un momento de duda, pero en principio las economías emergentes están padeciendo esta apreciación que está viendo del dólar a nivel internacional, y Argentina está yendo a contramano de eso y pierde competitividad contra el resto de los países emergentes. Eso por un lado, Marce. Después, esta semana, bueno, arrancó con los tipos de... Hoy fue feriado en Estados Unidos, parcial feriado, no fue un feriado total. Entonces tuvimos un mercado más calmo en general, pero las acciones argentinas hoy no les fue bien en la plaza local, tampoco en el mercado internacional. En Estados Unidos los ADRs arrancaron mal, hoy no hay cotización de bonos en Estados Unidos, por lo que no hay referencia de precio en general, por el tema del feriado, por el Día del Veterano de Guerra, que se conmemora ya, así que mañana recién vamos a ver cómo evoluciona. Y no nos olvidemos un dato para la próxima semana y para esta, en el mercado cambiario, que va a ser clave, que es que finalizó el blanqueo el viernes pasado, la primera etapa del blanqueo, que se había prorrogado una semana. Esto, en los próximos días, puede hacer una leve presión en el mercado cambiario. Por eso hoy vimos un blue que en el inicio del día subió. Fue la segunda suba consecutiva que tuvo en mucho tiempo, porque el viernes también había subido. Bueno, esto, hacia adelante, podemos empezar a ver un blue que sube un poco en los próximos días. Tampoco es que se va a escapar, porque está toda esta situación que hablamos antes de la falta de pesos y mayores dólares en la plaza. Pero sí, al haber terminado la primera etapa del blanqueo, algunos dólares van a ir hacia los mercados paralelos del tipo de cambio paralelos. Entonces vamos a ver quizás que empiecen a subir. Después, Marce, en lo que es riesgo país, hoy no podemos hablar mucho tampoco, por esto que te mencionaba del feriado en Estados Unidos, pero sí podemos decir que los dólares financieros hoy estaban al alza, sobre todo el contado con liqui. El dólar MEP bajó y se está dando otra particularidad importante que en la Citi. Bueno, y por otro lado también tenemos un banco central que hoy no compró dólares, en parte por el parate en Estados Unidos de los bancos, porque si bien la bolsa funcionaba, recordemos que los bancos no están operando, y eso es clave para el comercio internacional. Entonces hoy no hubo compras por parte del Banco Central de dólares. Pero sí, lo que vimos es que el MEP comenzó a subir hoy temprano. Comenzó a bajar, quiero decir. Eso me llama la atención a mí en el día posterior al blanqueo, pero bueno, puede tener que ver también con que algunos están yendo más hacia el dólar blue
o que hay todavía el efecto del blanqueo no se empieza a sentir en ese tipo de cambio. Sí en el blue, que por ahí es más espontáneo o más de momento, ¿entendés? No es algo que hay que esperar que para sacar los dólares, porque lo que es el sistema financiero formal te exige ciertos tiempos que no aplican para el dólar blue, por supuesto. Así que veremos cómo evoluciona en los próximos días. La expectativa es que en el total del blanqueo entren por lo menos la mitad, una tercera parte de lo que se blanqueó durante el gobierno de Mauricio Macri. Con eso ya muchos consideran que sería exitoso. En ese blanqueo se exteriorizaron alrededor de 116.000 millones de dólares en total, ¿no? No estamos hablando del efectivo, estamos hablando entre bienes y efectivo. Si se logra alrededor de 40.000 o 50.000 millones de dólares en este blanqueo, ya muchos dicen que sería exitoso. Para mí puede llegar a superar esa cifra, hay que ver cómo evoluciona hacia adelante, pero bueno, lo cierto es que por ahora funciona bien. Lo que está por verse si los dólares en esta primera etapa, como pasó en septiembre, que varios de los dólares se fueron del sistema financiero, no quedaron para inversiones, pero quedó una cantidad considerable dentro del sistema. Hay que ver qué pasa ahora hacia adelante, si realmente se siguen quedando los dólares que se blanquearon en octubre y la primera semana de noviembre o no. Eso va a medir el real éxito del blanqueo. Y por otro lado, Marce, hoy hubo la noticia de un préstamo del BID a la Argentina, que es parte de estos préstamos que anunció Caputo desde Estados Unidos, ¿viste? Bueno, hoy fue por 1.000 millones, es poquito, pero es una señal que al gobierno le sirve para demostrar que efectivamente van a venir dólares desde el exterior, y muy importante sobre todo cuando se tiene que sentar nuevamente a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ahora con la llegada de Donald Trump, muchos son optimistas, otros dicen que no es beneficioso para la Argentina el triunfo de Donald Trump para la economía y tampoco para los préstamos, porque Estados Unidos es más proteccionista con Donald Trump que lo que hubiese sido con Kamala Harris. Veremos hacia adelante cómo se traduce esto en los hechos y qué pasa. Por el momento el gobierno está intentando una comunicación fluida o mostrar un vínculo fuerte con el nuevo presidente de Estados Unidos, que todavía no asumió, como sabemos, asumir en enero, y ahí veremos realmente cómo se traduce esto en la realidad. Un dato importante de hoy en el mundo financiero, la suba inusitada casi del Bitcoin, Marcel. 82.000 superó los dólares. 86.000 millones. 86, bueno. Y bueno, Fue ya hay proyecciones que dicen que el año que viene puede llegar a 200.000, pero bueno. Pero está que cada cual especule como quiera, pero bueno. Bueno, te tengo que dejar porque ya nos quedan 6 minutos de programa nomás, pero bueno, nos reencontramos seguramente ya con vos en el estudio la semana que viene. Dale, así será, un beso grande. Nos vemos, un beso. Ha sido Pilar Wolfet y por nuestra parte, bueno, vamos a la tanda y ahora seguimos con otro clásico que traerá reminiscencia de cierta propaganda de cigarrillos acá en Los Memoriosos. Nos referimos a la música de El Bueno, el Malo y el Feo, de Ennio Morricone. Subite a Precisiones con Fernando Alonso, Marcelo Batis y Pilar Wolfet. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de 1 millón de empleadores cubiertos. Más de 10 millones de trabajadores protegidos, 78% de disminución de fallecimientos, 16.500 vidas salvadas, servicio inmediato e integral los 365 días del año. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios.
porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Vuelven los descuentos por buen contribuyente en Arba. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Lamentablemente nos vamos a quedar con las ganas de escuchar el tema completo del bueno y el malo y el feo, pero bueno, ya nos queda poco tiempo en el programa y tenemos que dar paso a la información empresaria del día. Digamos al respecto que la billetera web del Banco Ciudad amplía los beneficios en las ferias itinerantes de abastecimiento barrial de la Ciudad de Buenos Aires, esto es la FIAPS, brindando un 30% de descuento los lunes, martes, jueves y sábados. De esta manera, quienes realizan sus compras de alimentos en la FIAPS abonando con web, exclusivamente a través de QR, mediante tarjeta de débito, crédito o dinero en cuenta, obtienen un 30% de descuento, con tope de 20.000 pesos mensuales. A este beneficio se suman hasta 2.000 pesos más en cada una de las primeras 10 compras del mes que otorga web como promo general, con hasta 20.000 pesos adicionales de reintegro. Por lo tanto, el ahorro puede alcanzar los 40.000 pesos en los consumos realizados en los puestos de comercialización de alimentos que integran las 27 FIAPS, ubicadas en 153 emplazamientos distribuidos en las distintas comunas porteñas. De esta manera, web se incorpora a los pagos digitales en la FIAP, permitiendo un mayor ahorro en las compras de alimentos y otros artículos para el hogar, a la vez que impulsa las finanzas personales mediante el acceso gratuito y ágil a los servicios financieros y el uso más seguro y eficaz del dinero que brinda la billetera digital. Y vamos a finalizar con la información empresaria del día, indicando que ARBA, esto es la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, lanzó un nuevo plan de pagos con hasta 30% de descuento y anunció el retorno de las bonificaciones en 2025. Se podrá pagar al contado o en cuotas, con la particularidad de que tendrá beneficios escalonados en el tiempo hasta el 15 de diciembre. Es para deudas prejudiciales o judiciales de los impuestos inmobiliario, urbano y rural, automotores y embarcaciones deportivos. Cristian Girard, el director de ARBA, explicó que este plan de pagos posibilitará estar al día con el fisco y acceder a las bonificaciones por buen contribuyente el año que viene. Esta ha sido entonces toda la información empresaria del día y por nuestra parte nos despedimos hasta dentro de 7 días. Los dejamos en compañía de Sergio Cerricchio en Desbordados, en la continuidad informativa de Ecomedios, no sin antes recordar que un dato que, si bien no somos un programa deportivo, tenemos que decir porque es importante: Vélez está ganándole en el entretiempo a Deportivo Riestra de visitante, en un horario inusual para un equipo que va puntero, pero bueno, así son las cosas en este campeonato, y de esta manera toma 3 puntos de ventaja sobre Huracán y el resto, y se encamina a la posibilidad de ser campeón de la Liga Profesional. Por nuestra parte nos reencontramos entonces dentro de 7 días. Chau. Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones S.A.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.